La tía fingida, de Miguel de Cervantes Saavedra. Pasando por cierta calle de Salamanca, dos estudiantes, mancebos y manchegos, más amigos del Baldeo y Rodancho que de Bártulo y Baldo, vieron en una ventana de una casa y tienda de carne una celosía, y pareciéndoles novedad, porque la gente de la tal casa si no se descubría y apregonaba, no se vendía, y queriéndose informar del caso, deparóles su diligencia un oficial vecino, pared en medio, el cual les dijo: Señores, habrá 8 días que vive en esta casa una señora forastera, medio beata y de mucha autoridad. Tiene consigo una doncella, de extremado parecer y brío, que dicen ser su sobrina. Sale con un escudero y 2 dueñas, y, según he juzgado, es gente honrada y de gran recogimiento. Hasta ahora no he visto entrar persona alguna de esta ciudad ni de otra a visitallas, ni sabré decir de cuál vinieron a Salamanca. Mas lo que sé es que la moza es hermosa y honesta al parecer, y que el fausto y autoridad de la tía no es de gente pobre. La relación que dio el vecino oficial a los estudiantes les puso codicia de dar cima a aquella aventura, porque siendo pláticos en la ciudad y desollinadores de cuantas ventanas tenían albahacas con tocas, en toda ella no sabían que tal tía y sobrina hubiesen cursantes en su universidad, principalmente que viniesen a vivir en semejante casa, en la cual, por ser de buen peaje, siempre se había vendido tinta, aunque no de la fina, que hay casas, así en Salamanca como en otras ciudades, que llevan de suelo vivir siempre en ellas mujeres cortesanas, y por otro nombre, trabajadoras o enamoradas. Eran ya casi las 12 del día, y la dicha casa estaba cerrada por fuera, de lo cual coligieron o que no comían en ella sus moradoras, o que vendrían con brevedad, y no les salió vana su presunción, porque a poco rato vieron venir una reverenda matrona, con unas tocas blancas como la nieve, más largas que una sobrepelliz de un canónigo portugués, plegadas sobre la frente con su ventosa, y con un gran rosario al cuello de cuentas sonadoras, tan gordas como las de Santinullo, que a la cintura le llegaba, manto de seda y lana, guantes blancos y nuevos sin vuelta, y un báculo o junco de las Indias con su remate de plata en la mano derecha, y de la izquierda la traía un escudero de los tiempos del conde Fernán González, con su sayo de velludo ya sin vello, su martingala de escarlata, sus borceguíes bejaranos, capa de fajas, gorra de Milán, con su bonete de aguja, porque era enfermo de vaguidos, y sus guantes peludos con su tahalí y espada navarisca. Delante venía su sobrina, moza al parecer, de 18 años, de rostro mesurado y grave, más aguileño que redondo, los ojos negros rasgados y al descuido adormecidos, cejas tiradas y bien compuestas, pestañas largas y encarnada la color del rostro, los cabellos rubios y crespos por artificio según se descubrían por las sienes, saya de buriel fino, ropa justa de contrario frisado, los chapines de terciopelo negro con sus clavetes y rapacejos de plata bruñida, guantes olorosos, y no de polvillo sino de ámbar. El ademán era grave, el mirar honesto, el paso airoso y de garza. Mirada en partes parecía muy bien, y en el todo mucho mejor. Y aunque la condición e inclinación de los dos manchegos era la misma, que es la de los cuervos nuevos que a cualquier carne se abaten, vista la de la nueva garza, se abatieron a ella con todos sus 5 sentidos, quedando suspensos y enamorados de tal donaire y belleza, que esta prerrogativa tiene la hermosura,
aunque sea cubierta de sayal. Venían detrás 2 dueñas de honor, vestidas a la traza del escudero. Con todo este estruendo llegó esta buena señora a su casa, y abriendo el buen escudero la puerta, se entraron en ella. Bien es verdad que al entrar, los 2 estudiantes derribaron sus bonetes con un extraordinario modo de crianza y respeto, mezclado con afición, plegando sus rodillas e inclinando sus ojos, como si fueran los más benditos y corteses hombres del mundo. Atrancáronse las señoras, quedáronse los señores en la calle, pensativos y medio enamorados, dando y tomando brevemente en lo que hacer debían, creyendo sin duda que pues aquella gente era forastera, no habrían venido a Salamanca a aprender leyes sino para quebrantarlas. Acordaron, pues, de darle una música la noche siguiente, que este es el primer servicio que a sus damas hacen los estudiantes pobres. Fuéronse luego a dar finiquito a su pobreza, que era una tenue porción, y comidos que fueron, y no de perros, convocaron a sus amigos, juntaron guitarras e instrumentos, previnieron músicos y fuéronse a un poeta de los que sobran en aquella ciudad, al cual rogaron que sobre el nombre de Esperanza, que así se llamaba la de sus vidas, pues ya por tal la tenían, fuese servido de componerles alguna letra para cantar aquella noche, mas que en todo caso incluyese la composición el nombre de Esperanza. Encargóse de este cuidado el poeta, y en poco rato, mordiéndose los labios y las uñas y rascándose las sienes y frente, forjó un soneto como lo pudiera hacer un cardador o peraile. Diósele a los amantes, contentóles, y acordaron que el mismo autor se lo fuese diciendo a los músicos, porque no había lugar de tomallo de memoria. Llegóse en esto la noche, y en la hora acomodada para la solemne fiesta, juntáronse 9 matantes de la Mancha, y 4 músicos de voz y guitarra, un salterio, una arpa, una bandurria, 12 cencerros y una gaita zamorana, 30 broqueles y otras tantas cotas, todo repartido entre una grande tropa de paniaguados, o por mejor decir, pan y vinagres. Con toda esta procesión y estruendo llegaron a la calle y casa de la señora, y en entrando por ella sonaron los crueles cencerros con tal ruido que, puesto que la noche había ya pasado el filo y aun el corte de la quietud, y todos sus vecinos y moradores de ella estaban de 2 dormidas como gusanos de seda, no fue posible dormir más sueño ni quedó persona en toda la vecindad que no despertase y a las ventanas se pusiese. Sonó luego la gaita, las gambetas y acabó con el esturdión, ya debajo de la ventana de la dama. Luego, al son de la arpa, dictándolo el poeta, su artífice, cantó el soneto un músico de los que no se hacen de rogar, de voz acordada y suave, el cual decía de esta manera: en esta casa yace mi esperanza, a quien yo con el alma y cuerpo adoro, esperanza de vida y de tesoro, pues no la tiene aquel que no la alcanza. Si yo la alcanzo, tal será mi andanza, que no envidia al francés, al indio, al moro. Por tanto, tu favor gallardo imploro, Cupido, Dios de toda dulce holganza, que aunque en esta esperanza tan pequeña, que apenas tiene años 19, será quien la alcanzare un gran gigante. Crezca el incendio, añádase la leña, oh esperanza gentil, y quién se atreve a no ser en serviros vigilante. Apenas se había acabado de cantar este descomulgado soneto, cuando un bellacón de los circunstantes, graduado in utroque jure, dijo a otro que al lado tenía
con voz levantada y sonora: voto a tal que no he oído mejor estrambote en todos los días de mi vida. ¿Ha visto vuestra merced aquel concordar de versos y aquella invocación de Cupido y aquel jugar del vocablo con el nombre de la dama y aquel imploro tan bien encajado y los años de la niña tan bien ingeridos con aquella comparación tan bien contrapuesta y traída de pequeña a gigante? Pues ya, la maldición o imprecación me digan, con aquel admirable y sonoro vocablo de incendio. Juro a tal que si conociera al poeta que tal soneto compuso, que le había de enviar mañana media docena de chorizos que me trajo esta semana el recuero de mi tierra. Por sola la palabra chorizos se persuadieron los oyentes ser el que las alabanzas decía, extremeño sin duda, y no se engañaron, porque se supo después que era de un lugar de Extremadura que está junto a Xaraicejo, y de allí adelante quedó en opinión de todos por hombre docto y versado en la arte poética, sólo por haberle oído desmenuzar tan en particular el cantado y encantado soneto. A todo lo cual se estaban las ventanas de la casa cerradas, como su madre las parió, de lo que no poco se desesperaban los dos desesperados y esperantes manchegos, pero con todo eso, al son de las guitarras, segundaron a tres voces con el siguiente romance, asimismo hecho a posta y por la posta para el propósito. Salid, esperanza mía, a favorecer el alma, que sin vos, agonizando, casi el cuerpo desampara. Las nubes del temor frío no cubran vuestra luz clara, que es mengua de vuestros soles no rendir quien los contrasta. En el mar de mis enojos tened tranquilas las aguas, si no queréis que el deseo dé al través con la esperanza. Por vos espero la vida cuando la muerte me mata, y la gloria en el infierno y en el desamor la gracia. A este punto llegaban los músicos con el romance cuando sintieron abrir la ventana y ponerse a ella una de las dueñas que aquel día habían visto, la cual les dijo con una voz afilada y pulida: señores, mi señora doña Claudia de Astudillo y Quiñones suplica a vuesas mercedes la reciba a su merced tan señalada, que se vayan a otra parte a dar esa música, por excusar el escándalo y mal ejemplo que se da a la vecindad respecto de tener en su casa una sobrina doncella, que es mi señora doña Esperanza de Torralba, Meneses y Pacheco, y no le está bien a su profesión y estado que semejantes cosas se hagan a su puerta, que de otra suerte y por otro estilo y con menos escándalo la podrá recibir de vuesas mercedes. A lo cual respondió uno de los pretendientes: hacedme regalo y merced, señora dueña, de decir a mi señora doña Esperanza de Torralba, Meneses y Pacheco que se ponga a esa ventana, y que le quiero decir solas dos palabras que son de su manifiesta utilidad y servicio. Uy, uy, dijo la dueña, en eso por cierto está mi señora doña Esperanza de Torralba, Meneses y Pacheco. Sepa, señor mío, que no es de las que piensa, porque es mi señora muy principal, muy honesta, muy recogida, muy discreta, muy graciosa, muy música y muy leída y escribida, y no hará lo que vuestra merced le suplica, aunque la cubriesen de perlas. Estando en este deporte y conversación con la repulgada dueña del uy uy y las perlas, venía por la calle gran tropel de gente, y creyendo los músicos y acompañados que era la justicia de la ciudad,
se hicieron todos una rueda y recogieron en medio del escuadrón el bagaje de los músicos, y como llegase la justicia, comenzaron a repicar los broqueles y crujir las mallas, a cuyo son no quiso la justicia danzar la danza de espadas de los hortelanos de la fiesta del Corpus de Sevilla, sino pasó adelante, por no parecer a sus ministros corchetes y porquerones aquella feria de ganancia. Quedaron ufanos los bravos y quisieron proseguir su comenzada música, mas uno de los dueños de la máquina no quiso se prosiguiera si la señora doña Esperanza no se asomara a la ventana, a la cual ni aun la dueña se asomó por más que volvieron a llamar, de lo cual, enfadados y corridos todos, quisieron apedrealle la casa y quebralle la celosía, y darle una matraca o cantaleta, condición propia de mozos en casos semejantes. Mas, aunque enojados, volvieron a hacer la refacción y desecha de la música con algunos villancicos. Volvió a sonar la gaita y el enfadoso y brutal son de los cencerros, con el cual ruido acabaron su música. Cuasi al alba sería cuando el escuadrón se deshizo, mas no se deshizo el enojo, que los manchegos tenían viendo lo poco que había aprovechado su música, con el cual se fueron a casa de cierto caballero amigo suyo, de los que llaman generosos en Salamanca, y se asientan en cabeza de banco, el cual era mozo, rico, gastador, músico, enamorado y sobre todo amigo de valientes, al cual le contaron muy por extenso su suceso sobre la belleza, donaire, brío y gracia de la doncella. Atendió el cual a la belleza y hermosura, al donaire, brío y gracia con que se la describieron, juntamente con la gravedad y fausto de la tía, y el poco o ningún remedio ni esperanza que tenían de gozar la doncella, pues el de la música, que era el primero y postrero servicio que ellos podían hacerle, no les había aprovechado ni servido de más de indignarla con el disfame de su vecindad. El caballero, pues, que era de los del campo través, no tardó mucho en ofrecerles que él la conquistaría para ellos, costase lo que costase, y luego, aquel mismo día, envió un recaudo tan largo como comedido a la señora doña Claudia, ofreciendo a su servicio la persona, la vida, la hacienda y su favor. Informóse del paje la astuta Claudia de la calidad y condiciones de su señor, de su renta, de su inclinación y de sus entretenimientos y ejercicios, como si le hubiera de tomar por verdadero yerno, y el paje, diciéndole verdad, le retrató de suerte que ella quedó medianamente satisfecha, y envió con él la dueña del Udelondo Valle, que dice el libro de caballerías, con la respuesta no menos larga y comedida que había sido la embajada. Entró la dueña, recibióle el caballero cortésmente, sentóla junto de sí en una silla y quitóle el manto de la cabeza, y dióle un lenzuelo de encajes con que se quitase el sudor, que venía algo fatigadilla del camino, y antes que le dijese palabra del recaudo que traía, hizo que le sacasen una caja de mermelada, y él por su mano le cortó 2 buenas postas de ella, haciéndole enjugar los dientes con 2 buenas partes de tragos del vino del santo, con lo cual quedó hecha una amapola, y más contenta que si le hubieran dado una canonjía. Propuso luego su embajada, con sus torcidos acostumbrados y repulgados vocablos, y concluyó con una muy formada mentira, cual fue que su señora, doña Esperanza de Torralba, Meneses y Pacheco, estaba tan pulcela como su madre la parió, que si dijera como la madre que la parió, no fuera tan grande, mas que con todo eso, para su merced, que no habría puerta de su señora cerrada.
Respondióle el caballero que todo cuanto le había dicho del merecimiento, valor y hermosura, honestidad, recogimiento y principalidad, por hablar a su modo, de su ama, lo creía, pero aquello del pulcelazgo se le hacía algo durillo, por lo cual le rogaba que en este punto le declarase la verdad de lo que sabía, y que le juraba, a fe de caballero, si lo desengañaba, darle un manto de seda de los de 5 en púa. No fue menester con esta promesa dar otra vuelta al cordel del ruego, ni atezarle los garrotes para que la melindrosa dueña confesase la verdad, la cual era, por el paso en que estaba y por el de la hora de su postrimería, que su señora, doña Esperanza de Torralba, Meneses y Pacheco, estaba de 3 mercados, o por mejor decir, de 3 ventas, añadiendo el cuánto, el con quién y a dónde, con otras 1000 circunstancias con que quedó don Félix, que así se llamaba el caballero, satisfecho de todo cuanto saber quería, y acabó con ella que aquella misma noche lo encerrase en casa, donde y cuando quería hablar a solas con la Esperanza sin que lo supiese la tía. Despidióla con buenas palabras y ofrecimientos que llevase a sus amas, y dióle en dinero cuanto pudiese costar el negro manto. Tomó la orden que tendría para entrar aquella noche en la casa, con lo cual la dueña se fue loca de contento, y él quedó pensando en su ida y aguardando la noche, que le parecía se tardaba 1000 años según deseaba verse con aquellas compuestas fantasmas. Llegó el plazo, que ninguno hay que no llegue, y hecho un San Jorge, sin amigo ni criado, se fue don Félix, donde halló que la dueña lo esperaba, y abriéndole la puerta le entró en casa con mucho tino y silencio, y le puso en el aposento de su señora Esperanza, tras las cortinas de su cama, encargándole no hiciese algún ruido, porque ya la señora doña Esperanza sabía que estaba allí, y que sin que su tía lo supiese, a persuasión suya, quería darle todo contento. Y apretándole la mano en señal de palabra de que así lo haría, se salió la dueña, y don Félix se quedó tras la cama de su Esperanza, esperando en qué había de parar aquel embuste o enredo. Serían las 9 de la noche cuando entró a esconderse don Félix, y en una sala conjunta a este aposento estaba la tía sentada en una silla baja de espaldas, la sobrina en un estado frontero, y en medio un gran brasero de lumbre, la casa puesta ya en silencio, el escudero acostado, la otra dueña retirada y dormida. Sola sabedora del negocio estaba en pie, y solicitando que su señora la vieja se acostase, afirmando que las 9 que el reloj había dado eran las 10, muy deseosa de que sus conciertos viniesen a efecto, según su señora la moza y ella lo tenían ordenado, cuáles eran, que sin que la Claudia lo supiese, todo aquello cuanto con que don Félix cayese y pechase fuera para ellas solas, sin que la vieja tuviese que ver ni haber de ello, la cual era tan mezquina y avara, y tan señora de lo que la sobrina ganaba y adquiría, que jamás le daba un solo real para comprar lo que extraordinariamente hubiese menester, pensando si salle este contribuyente de los muchos que esperaba tener andando el tiempo. Pero aunque sabía la dicha Esperanza que don Félix estaba en casa, no sabía la parte secreta donde estaba escondido. Convidada, pues, del mucho silencio de la noche y de la comodidad del tiempo, diole gana de hablar a Claudia, y así, en medio tono, comenzó a decir a la sobrina en esta guisa: muchas veces te he dicho, Esperanza mía,
que no te se pasen de la memoria los consejos, los documentos y advertencias que te he dado siempre, los cuales, si los guardas como debes y me has prometido, te servirán de tanta utilidad y provecho cuanto la misma experiencia y tiempo, que es maestro de todas las cosas y aun descubridor, te lo darán a entender. No pienses que estamos aquí en Plasencia, de donde eres natural, ni en Zamora, donde comenzaste a saber qué cosa es mundo y carne, ni menos estamos en Toro, donde diste el tercer esquilmo de tu fertilidad, las cuales tierras son habitadas de gente buena y llana, sin malicia ni recelo, y no tan intrincada ni versada en bellaquerías y diabluras como en la que hoy estamos. Advierte, hija mía, que estás en Salamanca, que es llamada en todo el mundo madre de las ciencias, archivo de las habilidades, tesorera de los buenos ingenios, y que de ordinario cursan en ella y habitan 10 o 12.000 estudiantes, gente moza, antojadiza, arrojada, libre, liberal, aficionada, gastadora, discreta, diabólica y de humor. Esto es en lo general, pero en lo particular, como todos, por la mayor parte son forasteros y de diferentes partes y provincias. No todos tienen unas mismas condiciones, porque los vizcaínos, aunque son pocos, como las golondrinas cuando vienen, es gente corta de razones, pero si se pican de una mujer, son largos de bolsa, y como no conocen los metales, así gastan en su servicio y sustento la plata como si fuese hierro, de lo mucho que su tierra produce. Los manchegos es gente avalentonada, de los de Cristo me lleve, y llevan ellos el amor a mojicones. Hay también aquí una masa de aragoneses, valencianos y catalanes. Tenlos por gente pulida, olorosa, bien criada y mejor aderezada. Mas no les pidas más, y si más quieres saber, sábete, hija, que no saben de burlas, porque son, cuando se enojan con una mujer, algo crueles y no de muy buenos hígados. A los castellanos nuevos tenlos por nobles de pensamientos, y que si tienen, dan, y por lo menos, si dan, no piden. Los extremeños tienen de todo como boticarios, y son como la alquimia, que si llega a plata, lo es, y si al cobre, cobre se queda. Para los andaluces, hija, hay necesidad de tener 15 sentidos, no 5, porque son agudos y perspicaces de ingenio, astutos, sagaces, y no nada miserables. Esto y más tienen si son cordobeses. Los gallegos no se colocan en predicamento, porque no son alguien. Los asturianos son buenos para el sábado, porque siempre traen a casa grosura y mugre. Pues ya los portugueses es cosa larga de describirte y pintarte sus condiciones y propiedades, porque como son gente enjuta de cerebro, cada loco con su tema, mas la de todos por la mayor parte. Sé que puedes hacer cuenta, que el mismo amor vive en ellos envuelto en lacería. Mira, pues, Esperanza, con qué variedad de gente has de tratar, y si será necesario, habiéndote de engolfar en un mar de tantos bajíos e inconvenientes, te señale yo y enseñe un norte y estrella por donde te guíes y rijas,
porque no de al través el navío de nuestra intención y pretensa, que es pelallos y disfrutallos a todos, y echemos al agua la mercadería de mi nave, que es tu gentil y gallardo cuerpo, tan dotado de gracia, donaire y garabato, para cuantos de él toman codicia. Advierte, niña, que no hay maestro en toda esta universidad, por famoso que sepa tan bien leer en su facultad como yo sé, y puedo enseñarte en esta arte mundanal que profesamos, pues así por los muchos años que he vivido en ella y por ella, como por las muchas experiencias que he hecho, puedo ser jubilada. Y aunque lo que ahora te quiero decir es parte del todo que otras muchas veces te he dicho, con todo eso quiero que me estés atenta y me des grato oído, porque no todas veces lleva el marinero tendidas las velas de su navío, ni todas las lleva cogidas, pues que según es el viento, tal es el tiento. Estaba a todo lo dicho la dicha niña Esperanza, bajos los ojos y escarbando el brasero con un cuchillo, inclinada la cabeza sin hablar palabra, y al parecer muy contenta y obediente a cuanto la tía le iba diciendo, pero no contenta Claudia con esto, le dijo: Alza, niña, la cabeza y deja de escarbar el fuego. Clava y fija en mí los ojos. No te duermas, que para lo que te quiero decir, otros 5 sentidos más de los que tienes debieras tener, para aprenderlo y percibirlo. A lo cual replicó Esperanza: Señora tía, no se canse, ni me canse en alargar y proseguir su arenga, que ya me tiene quebrada la cabeza con las muchas veces que me ha predicado y advertido de lo que me conviene y tengo de hacer. No quiera ahora de nuevo volvérmela a quebrar. Mire ahora, ¿qué más tienen los hombres de Salamanca que los de otras tierras? Todos no son de carne y hueso, todos no tienen alma, con 3 potencias y 5 sentidos. ¿Qué importa que tengan algunos más letras y estudios que los otros? Antes imagino yo que los tales se ciegan y caen más presto que los otros, y no se engañan, porque tienen más entendimiento para conocer y estimar cuánto vale la hermosura. Hay más que hacer que incitar al tibio, provocar al casto, negarse al carnal, animar al cobarde, alentar al corto, refrenar al presumido, despertar al dormido, convidar al descuidado, acordar al olvidado, requerir al escribir al ausente, alabar al necio, celebrar al discreto, acariciar al rico y desengañar al pobre, ser ángel en la calle, santa en la iglesia, hermosa en la ventana y honesta en la casa. Todas estas cosas, señora tía, ya me las sé yo de coro. Tráigame otras nuevas que avisarme y advertirme. Déjelas para otra coyuntura, porque le hago saber que toda me duermo y no estoy para poderla escuchar. Mas una sola cosa le quiero decir, y le aseguro, para que de ello esté muy cierta y enterada, y es que no me dejaré más martirizar de su mano, por toda la ganancia que se me pueda ofrecer y seguir. 3 flores he dado, y tantas a vuestra merced vendido, y 3 veces he pasado insufrible martirio. ¿Soy yo por ventura de bronce? ¿No tienen sensibilidad mis carnes? ¿No hay más sino dar puntadas en ellas como en ropa descosida o desgarrada? Por el siglo de la madre que no conocí, que no le tengo más de consentir. Deje, señora tía, ya de rebuscar mi viña, que a veces es más sabroso el rebusco que el esquilmo principal. Y si todavía está determinada que mi jardín se venda 4ª vez
por entero intacto y jamás tocado, busque otro modo más suave de cerradura para su postigo, porque la del sirgo y aguja no hay pensar que más llegue a mis carnes. ¡Ay, boba, boba! replicó la vieja Claudia. ¿Y qué poco sabes de estos achaques? No hay cosa que se le iguale para este menester como la de aguja y sirgo colorado, porque todo lo demás es andar por las ramas. No vale nada el zumaque y vidrio molido, vale mucho menos la sanguijuela, ni la mirra no es de algún provecho, ni la cebolla albarrana, ni el papo de palomino, ni otros impertinentes menjurjes que hay, que todo es aires, porque no hay rústico ya, que si tantico quiera estar en lo que hace, no caiga en la cuenta de la moneda falsa. Vívame mi dedal y aguja, y vívame juntamente tu paciencia y buen sufrimiento, y venga a embestirte todo el género humano, que ellos quedarán engañados, y tú con honra, y yo con hacienda, y más ganancia que la ordinaria. Yo confieso ser así, señora, lo que dices, replicó Esperanza, pero con todo eso estoy resuelta en mi determinación, aunque se menoscabe mi provecho. Cuánto y más que en la tardanza de la venta está el perder la ganancia que se puede adquirir abriendo tienda desde luego, y más que no hemos de hacer aquí nuestro asiento y morada, que si, como dice, hemos de ir a Sevilla para la venida de la flota, no será razón que se nos pase el tiempo en flores, aguardando a vender la mía cuarta vez que ya está negra de marchita. Váyase a dormir, señora, por su vida, y piense en esto, y mañana habrá de tomar la resolución que mejor le pareciere, pues al cabo habré de seguir sus consejos, pues la tengo por madre y más que madre. Aquí llegaban en su plática la tía y sobrina, la cual plática toda la había oído don Félix, no poco admirado de semejantes embustes como encerraban en sí aquellas dos mujeres, al parecer tan honestas y poco sospechosas de maldad, cuando, sin ser poderoso para excusarlo, comenzó a estornudar con tanta fuerza y ruido que se pudiera oír en la calle, al cual se levantó doña Claudia, toda alborotada y confusa, y tomando la vela, entró furiosa en el aposento donde estaba la cama de Esperanza, y como si se lo hubieran dicho, y ella lo supiera, se fue derecha a la cama, y alzando las cortinas, halló al señor caballero, empuñada su espada, calado el sombrero, muy aferruzado el semblante y puesto a punto de guerra. Así como le vio la vieja, comenzó a santiguarse, diciendo: Jesús, váleme, qué gran desventura y desdicha es esta. Hombres en mi casa, y en tal lugar y a tales horas. Desdichada de mí, desventurada fui yo. Y mi honra, y mi recogimiento, ¿qué dirá quien lo supiere? Sosiéguese, vuestra merced, mi señora doña Claudia, dijo don Félix, que yo no he venido aquí por su deshonra y menoscabo, sino por su honor y provecho. Soy caballero rico y callado, y sobre todo enamorado de mi señora doña Esperanza. Y para alcanzar lo que merecen mis deseos y afición, he procurado, por cierta negociación secreta, que vuestra merced sabrá algún día, de ponerme en este lugar, no con otra intención sino de ver y gozar desde cerca de la que de lejos me ha hecho quedar sin vida, y si esta culpa merece alguna pena, en parte estoy y a tiempo somos donde y cuando se me pueda dar,
pues ninguna me vendrá de sus manos que yo no estime por muy crecida gloria, ni podrá ser más rigurosa para mí que la que padezco de mis deseos. ¡Ay, sin ventura de mí! Volvió a replicar Claudia. ¿Y a cuántos peligros estamos expuestas las mujeres que vivimos sin maridos y sin hombres que nos defiendan y amparen? Agora sí que te echo de menos, malogrado de ti, don Juan de Brancamonte, no el arcediano de Jerez, mal desdichado consorte mío, que si tú fueras vivo, ni yo me viera en esta ciudad, ni en la confusión y afrenta en que me veo. Vuestra merced, señor mío, se ha servido luego al punto de volverse por donde entró. Y si algo quiere en esta su casa de mí o de mi sobrina, desde fuera se podrá negociar. No le despide ni desafucia, con más espacio, con más honra y con más provecho y gusto. Para lo que yo quiero en la casa, replicó don Félix, lo mejor que ello tiene, señora mía, es estar dentro de ella, que por mí no se perderá. La ganancia está en la mano, que es el provecho, y por lo que se hace al gusto, sé decir que no puede faltar. Y para que no sea todo palabras y que sean las mías verdaderas, esta cadena de oro doy por fiador de ellas. Y quitándose una buena cadena de oro del cuello, que pesaba 100 ducados, se la ponía en el suyo. A este punto, luego que vio tal oferta y tan cumplida parte de paga, la dueña del concierto, antes que su ama respondiese ni la tomase, dijo: ¿Hay príncipe en la tierra como éste? Ni papa, ni emperador, ni fúcar, ni embajador, ni cajero de mercader, ni perulero, ni aun canónigo, quod magis est, que haga tal generosidad y largueza. Señora doña Claudia, por vida mía, que no se trate más de este negocio, sino que se le eche tierra y haga luego todo cuanto este señor quisiere. ¿Estás en tu seso, Grijalva? Que así se llamaba la dueña. ¿Estás en tu seso, loca desatinada? Dijo doña Claudia. ¿Y la limpieza de Esperanza? Su flor cándida, su puridad, su doncellez no tocada, su virginidad intacta. Así la había yo de aventurar y vender, sin más ni más, cebada de esa cadenilla. Esto, y yo tan sin juicio que me tengo de encandilar de sus resplandores, ni atar con sus eslabones, ni prender con sus ligamentos. Por el siglo del que pudre, que tal no será. Vuestra merced se vuelva a poner su cadena, señor caballero, y mírenos con mejores ojos, y entienda que aunque mujeres solas, somos principales, y que esta niña está como su madre la parió, sin que haya persona en el mundo que pueda decir otra cosa. Y si en contra de esta verdad le hubiesen dicho alguna mentira, todo el mundo se engaña, y al tiempo y a la experiencia doy por testigos. Calle, señora, dijo a esta sazón la Grijalva, que o yo sé poco o que me maten si este señor no sabe toda la verdad del hecho de mi señora la moza. ¿Qué ha de saber, desvergonzada? ¿Qué ha de saber? Replicó Claudia. ¿No sabéis vos la limpieza de mi sobrina? Por cierto, bien limpia estoy, dijo entonces la Esperanza, que estaba en medio del aposento como embobada y suspensa, viendo lo que pasaba sobre su cuerpo. Y tan limpia que no ha una hora que, con todo este frío, me vestí una camisa limpia. Esté vuestra merced como estuviere, dijo don Félix,
que solo por la muestra del paño que he visto no saldré de la tienda sin comprar toda la pieza, y porque no se me deje de vender por melindre o ignorancia, sepa, señora Claudia, que he oído toda la plática o sermón que ha hecho esta noche a la niña, y que no se ha dado puntada en la costura que no me haya llegado al alma, porque quisiera yo ser el primero que esquilmara este majuelo o vendimiara esta viña, aunque se añadieran a esta cadena unos grillos de oro y unas esposas de diamantes. Y pues estoy tan al cabo de esta verdad y tengo tan buena prenda, ya que no se estima la que doy ni las que tiene mi persona, úsese de mejor término conmigo, que será justo, con protestación y juramento, que por mí nadie sabrá en el mundo el rompimiento de esta muralla, sino que yo mismo seré el pregonero de su entereza y bondad. ¡Ea! Dijo entonces la Grijalba. Buena pro le haga. Suya es la joya, y a pesar de maliciosos y de ruines, para en uno son. Yo los junto y los bendigo. Y tomando de la mano a la niña, se la acomodaba al don Félix, de lo cual se encolerizó tanto la vieja que, quitándose un chapín, comenzó a dar a la Grijalba como en real de enemigo, la cual, viéndose maltratar, echó mano de las tocas de Claudia y no le dejó pedazo en la cabeza, descubriendo la buena señora una calva más lucía que la de un fraile y un pedazo de cabellera postiza que le colgaba por un lado, con que quedó con la más fea y abominable catadura del mundo, y viéndose tratar así de su criada, comenzó a dar grandes alaridos y voces, apellidando a la justicia, y al primer grito, como si fuera cosa de encantamiento, entró por la sala el corregidor de la ciudad con más de 20 personas entre acompañados y corchetes, el cual, habiendo tenido soplo de las personas que en aquella casa vivían, determinó visitallas aquella noche, y habiendo llamado a la puerta, no le oyeron, como estaban embebidas en su plática, y los corchetes, con 2 palancas de que de noche andan cargados para semejantes efectos, desquiciaron la puerta y subieron al corredor, tan queditos y quietos que no fueron sentidos, y desde el principio de los documentos de la tía hasta la pendencia de la Grijalba estuvo oyendo el corregidor sin perder un punto, y así cuando entró dijo: Descomedida andáis con vuestra ama, señora criada. ¿Y cómo si anda descomedida esta bellaca, señor corregidor? Dijo Claudia. Pues se ha atrevido a poner las manos do jamás han llegado otras algunas desde que Dios me arrojó a este mundo. Bien decís que os arrojó, dijo el corregidor, porque vos no sois buena sino para ser arrojada. Cubríos, honrada, y cúbranse todas, y vénganse a la cárcel. ¿A la cárcel, señor? ¿Por qué? Dijo Claudia. A las personas de mi cualidad y estofa se usa en esta tierra tratallas de esta manera. No deis más voces, señora, que habéis de venir sin duda, mal que os pese. Y con vos esta señora, colegial trilingüe en el disfrute de su heredad. Que me maten, dijo la Grijalba, si el señor corregidor no lo ha oído todo, que aquello de 3 pringues por lo de Esperanza lo ha dicho. Llegóse en esto don Félix y habló aparte al corregidor, suplicándole no las llevase, que él las tomaba en fiado. Pero no pudieron aprovechar con él sus ruegos ni menos sus promesas. Empero quiso la suerte que entre la gente que acompañaba al corregidor venían los 2 estudiantes manchegos,
y se hallaron presentes a toda esta historia, y viendo lo que pasaba y que en todas maneras habían de ir a la cárcel Esperanza, Claudia y la Grijalva, en un instante se concertaron entre sí en lo que debían hacer, y sin ser sentidos se salieron de la casa y se pusieron en cierta calle tras cantón por donde habían de pasar las presas, con 6 amigos de su traza y que luego les deparó su buena ventura, a quien rogaron les ayudasen en un hecho de importancia contra la justicia del lugar, para cuyo efecto los hallaron más prontos y listos que si fuera para ir a algún solemne banquete. De allí a poco asomó la justicia con las prisioneras, y antes que llegasen pusieron mano los estudiantes con tan buen brío y denuedo que a poco rato no les esperó Porquerón en la calle, si bien no pudieron librar más que a la Esperanza, porque así como los corchetes vieron trabada la pelea, los que llevaban a Claudia y a la Grijalva se fueron con ellas por otra calle y las pusieron en la cárcel. El corregidor, corrido y afrentado, se fue a su casa, don Félix a la suya, y los estudiantes a su posada. Y queriendo el que la había quitado a la justicia gozarla aquella noche, el otro no lo quiso consentir, antes le amenazó de muerte si tal hiciese. Oh sucesos extraños del mundo, oh cosas que es necesario contarlas con recato para ser creídas, oh milagros del amor nunca vistos, oh fuerzas poderosas del deseo que a tan extraños casos nos precipitan. Dícese esto porque, viendo el estudiante de la presa que el otro, su compañero, con tanto ahínco y veras le prohibía el gozalia, sin hacer otro discurso alguno y sin mirar cuán mal le estaba lo que quería hacer, dijo: ahora pues, ya que vos no consentís que yo goce lo que tanto me ha costado y no queréis que por amiga me entregue en ella, a lo menos no me podéis negar que como a mujer legítima no me la habéis, ni podéis, ni debéis quitar. Y volviéndose a la moza, a quien de la mano no había dejado, le dijo: esta mano que hasta aquí os he dado, señora de mi alma, como defensor vuestro, ahora, si vos queréis, os la doy como legítimo esposo y marido. La Esperanza, que de más bajo partido fuera contenta, al punto que vio el que se le ofrecía, dijo que sí, y que re sí, no una, sino muchas veces, y abrazóle como a señor y marido. El compañero, admirado de ver tan extraña resolución, sin decirles nada, se le quitó de delante y se fue a su aposento. El desposado, temeroso de que sus amigos y conocidos no le estorbasen el fin de su deseo y le impidiesen el casamiento, que aún no estaba hecho con las debidas circunstancias que la Santa Madre Iglesia manda, aquella misma noche se fue al mesón donde posaba el arriero de su tierra, el cual quiso su buena suerte de la Esperanza, que otro día por la mañana se partía, con el cual se fueron, y según se dijo, llegó a casa de su padre, donde le dio a entender que aquella señora que allí traía era hija de un caballero principal, y que la había sacado de la casa de su padre, dándole palabra de casamiento. Era el padre viejo, y creyó fácilmente cuanto le decía el hijo, y viendo la buena cara de la nuera, se tuvo por más que satisfecho, y alabó como mejor supo la buena determinación de su hijo. No le sucedió así a Claudia, porque se le averiguó por su misma confesión que la Esperanza no era su sobrina ni parienta, sino una niña a quien había tomado de la puerta de una iglesia, y que a ella y a otras 3 que en su poder había tenido, las había vendido por doncelias muchas veces a diferentes personas, y que de esto se mantenía
y tenía por oficio y ejercicio, y que las otras 2 mozas se le habían ido, enfadadas de su codicia y miseria. Averiguósele también tener sus puntas y collar de hechicera, por cuyos delitos el corregidor la sentenció a 400 azotes, y a estar en una escalera con una jaula y coroza en medio de la plaza, que fue el mejor día que en todo aquel año tuvieron los muchachos de Salamanca. Súpose luego el casamiento del estudiante, y aunque algunos escribieron a su padre la verdad del caso y la calidad de la nuera, ella se había dado con su astucia y discreción tan buena maña en contentar y servir al viejo suegro, que aunque mayores males le dijeran de ella, no quisiera haber dejado de alcanzalla por hija. Tal fuerza tiene la discreción y la hermosura, y tal fin y paradero tuvo la señora doña Claudia de Astudillo y Quiñones, y tal le tienen y tendrán todas cuantas su vivir y proceder tuvieren. Y pocas esperanzas habrá en la vida que de tan mala como ella la vivía salgan al descanso y buen paradero que ella tuvo, porque las más de su trato pueblan las camas de los hospitales y mueren en ellos miserables y desventuradas, permitiendo Dios que las que, cuando mozas, se llevaban tras sí los ojos de todos, no haya alguno que los ponga en ellas. Fin de La tía fingida de Miguel de Cervantes Saavedra.